Saludos, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Estamos con Números, capítulos 22, 23 y 24. Antes habíamos visto en los capítulos anteriores cómo Israel, a través de Moisés, comenzó a conquistar las primeras ciudades. Esto vamos a ver que es algo que debe darse en los cristianos, aquellos que han recibido la promesa de Dios, los hijos de Dios que han recibido de parte del Señor las promesas de bendición, cuando Dios nos lleva a conquistar aquellas tierras prometidas que Dios nos ha dado. Acá podemos ver en este capítulo, o en estos capítulos, mejor dicho, aquellas cosas que Dios nos ha prometido y que con el tiempo han de ser nuestras. Seguramente vos tenés muchas promesas de parte del Señor, pero hay promesas que todavía no se han cumplido. Y muchas veces las promesas que no se cumplen en nuestras vidas son producto de los atrasos y retrasos que se producen como consecuencia de los ataques espirituales. Si leemos nosotros las cartas del apóstol Pablo, sobre todo la carta a los Efesios, podemos ver que nuestra lucha como cristianos no es contra las personas, sino más bien contra las fuerzas espirituales de maldad. Obviamente, cuando hablamos de fuerzas espirituales de maldad, hablamos de seres que son de otra creación, como sabemos, seres espirituales, espíritus que corresponden a la oposición, que corresponden a lo que Dios realmente no quiere para este mundo, que son Satanás y sus demonios. Israel estaba a punto de conquistar la tierra prometida, ya había obtenido unas victorias anteriores, y ahora se venía un momento muy importante para Israel, ya que Israel había recibido de parte de Dios esa gran promesa de ser un pueblo bendito. Y cuando nosotros somos un pueblo bendito, no hay nadie que pueda maldecirnos, no hay nadie que pueda detenernos. Israel se encaminaba a la tierra prometida y nos cuenta la historia que Balac, el rey de Moab, se sentía amenazado por Israel y mandó a llamar al profeta y vidente Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Balaam el profeta era avaricioso, amante del dinero, y aceptó ir con Balac, pero Dios no se lo permitió o no le permitió maldecir a Israel. Antes nos cuenta la historia que Dios terminó imponiendo su voluntad a través de Balaam cuando le dio esa palabra profética donde Balaam bendijo al pueblo de Israel en lugar de maldecirlo. Balac, el rey de Moab, quería que la maldición cayera sobre Israel, que estaba allí en el desierto, moviéndose con el poder de Dios, con el poder de su espíritu, camino a la tierra prometida. Y así pasa con nosotros cuando nosotros comenzamos a conquistar las primeras bendiciones de Dios. Cuando comenzamos a conquistar las primeras bendiciones de Dios, ahí viene el ataque. Ahí viene la envidia, ahí viene el odio, ahí viene el resentimiento de aquellas personas que cuando ven que comenzamos nosotros a recibir las bendiciones de Dios, nos atacan. Pero en este capítulo vemos como el rey de Moab, Balac, va a Balaam a decirle que maldiga al pueblo de Israel. Y nos cuenta la historia que en ese momento a Dios no le gustó las intenciones de Balaam, ya que Balaam tenía intenciones de enriquecerse o recibir dinero a cambio de una maldición. Sabemos nosotros que Dios escudriña los corazones, por lo tanto no le gustó a Dios lo que este profeta hizo, y en aquel momento, sin embargo, Dios le permitió a Balaam ir a ver a Balac y subir a aquel monte a ofrecer los sacrificios. Cuando estaban ofreciendo los sacrificios, Balac le dijo a Balaam que maldijese a Israel, pero nos cuenta la historia de que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, sino que lleno del Espíritu de Dios en aquel momento, bendijo al pueblo santo. Acá podemos ver, nos cuenta la historia, cómo subió a su asna, allí Balaam, el profeta, pero dice que la historia que mientras
se dirigía a encontrarse con Balac, Balaam en aquel momento se enojó con su asna porque no sabía lo que le pasaba a este animal, porque el animal no se quería mover, el animal se había echado sobre sí mismo. Entonces el profeta Balaam comenzó a golpear a su asna sin darse cuenta que era un ángel del Señor el que detenía el camino de este profeta, que tenía intenciones económicas, intenciones de avaricia en su vida. Bueno, esto nos hace acordar a aquellos hombres que dicen ser siervos de Dios, que intentan llevar los caminos del Señor por la vía del lucro, por la vía de la ganancia. Pastores que hoy en día viven de los diezmos. Sabemos que el diezmo no es aplicable para estos tiempos, es bíblico pero no es aplicable para la iglesia del Señor. Eso ya lo expliqué en muchos videos anteriores. Y allí estaba el ángel de Dios enojado contra Balaam por la avaricia de su corazón. Balaam prefigura a muchos líderes cristianos que lucran con la fe. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Allí podemos ver otra imagen, otra vez el ángel del Señor deteniendo al profeta Balaam, que quería ir a encontrarse con Balac, y Balac quería que maldijesen al pueblo de Dios. Miren esta imagen para que usted vea cómo hay muchos Balaam en la actualidad, muchos hombres que quieren lucrar con la fe, sacándole dinero a la gente. Sabemos nosotros que el Evangelio es totalmente gratuito, y que no hay que pedirle dinero a la gente, sino que el Espíritu de Dios es el que pone en el corazón el ofrendar, el dar con generosidad. El ángel de Dios casi mata a Balaam por su mala actitud hacia Israel, ya que su viaje era para ver a Balac, no era un viaje de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguimos viendo un poco más adelante. Acá vemos en esta imagen como Balaam está sobre el monte y allí Balac le dice que maldiga al pueblo de Israel. Y acá algo muy importante que tenemos que tener en cuenta: lo que Dios bendice no lo puede maldecir nadie. Si nosotros somos benditos del Señor, tal y como dice la palabra de Dios, que somos cristianos, somos bendecidos por el Señor, y más que bendecidos, somos benditos del Señor, no hay brujo, curandero, hechicero, mago ni adivino que nos pueda maldecir. Lo que Dios bendice no lo maldice nadie. Y eso vos lo tenés que tener muy en claro. Porque muchos cristianos piensan de que a veces no avanzan en sus vidas porque tal vez algún vecino, algún conocido o alguien que los odia creen que les hizo algún tipo de brujería o curanderismo y por eso las cosas le van mal. No, no es así. Al cristiano Dios lo ha bendecido, al cristiano Dios lo ha hecho un hijo bendito, y lo que Dios hizo bendito nadie lo puede maldecir. Así que quédate tranquilo, porque las artes mágicas, la brujería, las maldiciones contra un cristiano no pueden llegar a tocarlo, ya que el cristiano es un bendito de Dios y lo que Dios bendice nadie lo maldice. Así que bueno, esto es importante que lo podamos entender. Acá te muestro una imagen. Acá dice Números capítulo 23, versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Muy importante entender esto, que te lo memorices y que lo tengas en cuenta. Dios va a cumplir sus promesas, aun cuando nuestro enemigo espiritual y sus espíritus malignos se levanten en contra de nosotros. Somos benditos del Señor, ya que Dios siempre quiere bendecirnos. Pero Satanás y aquellos espíritus, o también las personas que están influenciadas por cosas malas, que nos odian, solamente quieran maldecirnos. Sin embargo, Dios va a cumplir sus promesas y nos va a bendecir siempre. Las bendiciones de Dios siempre se van a cumplir en nosotros, siempre, siempre. No hay brujo, curandero, hechicero, ni mago, ni adivino que pueda hacerte un daño, ya porque Dios te ha bendecido, Dios te ha hecho un bendito de parte del Señor. Y así pasó. Balaam, el profeta, no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que lo bendijo. No solamente lo bendijo, sino que también profetizó Balaam de que de Israel habría de nacer el Cristo, esa estrella que habría de ser una estrella que habría de iluminar las noches del pueblo de Israel.
Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que habría de dar libertad a los cautivos y habría de dar apertura a los que estaban en la cárcel espiritual. Gracias a Dios, porque a través de estas profecías podemos entender nosotros, los que no somos judíos, que Dios ha extendido su misericordia hacia nosotros. Aunque no seamos judíos, sin embargo somos hijos del Señor. Y vos sos una hija y un hijo de Dios. Y sos un bendito y una bendita del Señor. Por lo tanto, no hay brujo, ni bruja, ni curandero, ni mago, ni adivino. Y cuando tengas que enfrentarte con fuerzas espirituales de maldad, o personas que estén poseídas, o personas que presenten signos de posesión o influencia demoníaca, no le tengas miedo, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.